incluso antes de haber éste nacido, aun cuando las transacciones comerciales solo se realizan entre personas. Similarmente existe el caso donde el feto, si bien no posee facultad de ser acreedor y poseedor actual de una herencia, dado que ésta solo se da entre personas, no obstante el feto es habiente en ciertos casos de la facultad de retención de la herencia, sin que ésta pueda ser transferida a un tercero hasta el efectivo nacimiento de función de aquel feto. Incluso, esta investigación da cuenta de casos mucho más extremos, donde quien haya nacido prematuramente, sin completar su normal desarrollo o con afecciones que comprometan seriamente su viabilidad y falleciera dentro de los primeros 30 días post-nacimiento, razones todas por las que dicho ser no alcanzaría el estatus jurídico de persona en el judaísmo, más allá del deber de inhumarlos, puede no obstante atribuírsele un nombre, construirle una lápida y desde ya el deber de circuncidarlo antes de su inhumación. Todas estas acciones que recaen primariamente y principalmente sobre personas fallecidas. Es decir, estos, entre otros muchos casos analizados que no voy a detallar por una cuestión de tiempo y marco, en esta investigación dan cuenta que el estatus jurídico de persona en el judaísmo, categoría adquirida a partir del nacimiento en término y manifestación de viabilidad, no conforma el criterio rector necesario y suficiente que resuelve en última instancia y en todos los casos relacionados respecto del cigoto, embrión y feto. Y si profundizamos solo con carácter introductorio, focalizando ahora en el segundo argumento, que está relacionado respecto de la problemática sobre cuándo es el comienzo de la vida humana, ya desde el siglo XIX, el gran fisiólogo Claude Bernard expone la problemática de dicha pregunta y su división entre las concepciones vitalistas y mecanicistas físico-químicas, donde tan solo desde el aspecto biológico alberga una profunda controversia respecto de si por vida se entiende, según el biólogo Jacques Monod, las relaciones funcionales y constituyentes de los mecanismos de un organismo determinado, o si por lo contrario, según el zoólogo Adolf Portman, este conjunto de características es sólo parte actuante en lo denotado por vida, poseyendo la vida un significado anterior. Ahora, dicha dualidad también se ve representada en numerosas y variadas escuelas filosóficas que han propuesto diversas respuestas a la pregunta por el comienzo de la vida, perspectivas que van desde las más naturalistas hasta las más metafísicas, abarcando, por supuesto, aspectos genéticos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, hasta incluso teológicos y también místicos, reduciendo incluso la pregunta al comienzo de la vida solo humana. Scott Gilbert, uno de los biólogos más importantes de nuestra era, muestra la ingente magnitud de criterios desde la propia concepción, dado que allí recibe el alma o debido a que el cigoto es habiente de una nueva y distinta combinación genética, hasta las tesituras que afirman el comienzo de la vida humana recién al nacer o incluso a partir del momento en que dicha entidad posee conciencia de sí misma. E incluso dentro de este vasto espectro hay quienes niegan incluso un instante discreto, un instante específico para el comienzo de la vida, dado que conciben el proceso de concepción como uno continuo que dura entre 10 y 22 horas. Otros afirman el momento para determinar una vida humana y nueva singular como aquel de la gastrulación. Este es uno de los más conocidos. Gastrulación, básicamente, que es la etapa formativa del embrión, que es aproximadamente entre la tercera semana a partir de la fecundación, dado que allí se define si hay un solo cigoto o más, y por ende saber si es un embarazo múltiple y su correspondiente individualización ontológica. También están quienes se basan en la detección de actividad cerebral, ya sea el término de la constitución del tálamo o un circuito básico de 3 neuronas o por el reconocimiento de actividad cerebral con estímulos propios, fenómeno percibido por lo general entre las semanas 24 y 27 a partir de la fecundación. Ahora bien, todas estas definiciones, en las cuales yo cité solamente algunas, aunque parezcan diversas, solo se distinguen en grados, pero no en naturaleza, dado que todas estas surgen a partir de las hipótesis disyuntivas e intelectuales que consisten en plantear al hombre o por su esencia o por su existencia. Es decir, planteando al hombre por su esencia, lo humano estaría en función de diversas características ingénitas, inmanentes, variando según cada subteoría en cuáles son estas características y si estas características hay que tomarlas en cuenta a partir de la manifestación en el ser humano
y cuándo es la manifestación de estas características en el ser humano, y si es desde el aspecto existencial, lo humano obedece a propiedades y capacidades adquiridas, respecto de los cuales se desarrollan también diversos criterios sobre la determinación sobre cuáles son estas propiedades, cuáles son estas características y en qué momento son adquiridas. Ahora, todas estas definiciones sobre el comienzo de la vida humana, producto de estos dos paradigmas teóricos, surgen básicamente por una sobreintelectualidad privada de la más absoluta y básica praxis, y por la ausencia de un retorno a las propias bases que originaron estos paradigmas teóricos, siendo estas dos características propias del pensamiento moderno. Lo importante de estos criterios y disyuntivas actuales es que todos pretenden definir desde lo fenotípico y desde categorías intelectuales aquello que es básicamente genotípico y primero a toda reflexión intelectual, y por ello no determinada por la inteligencia, dado que no es un producto de la inteligencia. Precisamente este estudio demuestra cómo el judaísmo, a sabiendas de los avances científicos, nunca ha definido la vida, pero la ha reconocido desde el propio momento de la concepción, con la explícita conclusión talmúdica expresada en el hebreo Mishat Pekidah, hoy traducido al lenguaje moderno como el momento en que de la concepción del cigoto, es decir, la unión del gameto masculino con el femenino. Ahora, esta explícita determinación, no por motivos científicos, sino por ser descriptivamente el estadio más primigenio del humano, es la que da lugar en el judaísmo a la absoluta prohibición de abortar arbitrariamente, considerando que se está asesinando a un Adam, palabra hebrea que denota todo perteneciente a la especie humana, incluso en su estadio más prístino, y aun cuando de aquel no se predique que sea persona. Y así se interpreta talmúdicamente el versículo del mismo Génesis, cuando literalmente dice Shofech dama Adam ba Adam damoy shafech, es decir, el que derrame la sangre de un hombre en un hombre, su sangre será derramada, refiriéndose precisamente a un feto dentro de su madre. Y así es que el mismo caso bíblico expuesto, por ejemplo, en el libro del Éxodo, donde si una mujer embarazada fuese golpeada por la riña entre dos hombres y su criatura muriere prematuramente, si bien la pena para el inculpado a prima facie es económica, puede llegar a la pena capital, según sus variables en función del carácter culposo o doloso de dicha acción y acorde al marco jurídico que imparte la Torá para el pueblo de Israel y para los demás pueblos. Lo relevante aquí es que el denominador común y fundamento para la pena más leve y hasta la más grave radica en la propia prohibición de tomar la vida ajena, que se reitera dos veces, tanto en el libro del Éxodo como en el Deuteronomio, y es claro y contundente. Y esta resolución se torna más interesante aún para el pensamiento actual, cuando a partir del análisis de ciertas leyes judías que rigen la conducta, por ejemplo, de su clase sacerdotal, se observa que el judaísmo considera que durante los primeros 40 días a partir de la concepción, esto es, lo que hoy se llama fin de la etapa cigótica y promediando la embrionaria, aquello concebido es considerado con la expresión en lenguaje arameo que es maya be'alma, que quiere decir meramente agua, pero que sin embargo a partir del 40º día ese embrión ya es considerado simiente o propiamente descendencia, denotando claramente que aquella adjetivación de meramente agua es indicativa de su entonces visión de la estructura fisiológica y fenoménica, pero que de ninguna manera establece que no se trate de un ser humano vivo. Y sobre este punto, en conclusión, hay un reconocimiento de vida humana, pero sin necesidad de definición de la misma, comenzando esta desde la propia concepción. Y si el tema es abordado desde el análisis respecto de la relación entre el cuerpo de la mujer respecto del feto, argumento muy conocido en la actualidad, encontramos nuevamente que esta disyuntiva, lejos de ser moderna, se remonta al menos y documentalmente en el Talmud desde hace 2000 años, denotada por la discusión respecto de si el feto es parte o no de las vísceras u órganos de su madre, expresadas explícitamente en hebreo diciendo Ubar Yerech Imo, que es el feto es el muslo de su madre, o lo que la ley romana después denominó pars viscerum matris, como si fuera el feto parte de las vísceras de su madre, o su contraria, Ubar Lav Yerech Imo, o sea, que el feto no es el muslo de su madre, determinándolo como un cuerpo distinto de su portador. Nuevamente,
mediante el análisis de los diversos casos y en diversas áreas del marco jurídico y filosófico judío, demuestro en esta investigación que estas premisas no se aplican en poder de resolver de forma consistente y totalitaria toda problemática en relación al feto. Numerosos son los casos ya desde los más remotos bíblicos en los que se trata la liberación, por ejemplo, de esclavas embarazadas y el estatus del feto al respecto, hasta casos donde una mujer embarazada, quien desea adoptar la cultura judía, sus resoluciones jurídicas van desde que en función de cómo fue ese proceso y en función básicamente si el tribunal rabínico sabía o no del embarazo de su mujer, de esa mujer, el niño va a nacer con el estatus o de judío por nacimiento o incluso de no judío, independientemente si el feto era parte o no del cuerpo de su madre, dado que, considerándolo parte o no del cuerpo de su madre, el feto está ineludiblemente dentro del cuerpo de su madre y atravesó el proceso de adopción de la cultura judía, igualmente como lo atravesó su portadora o su madre. Y este caso resulta de interés, dado que esta decisión obedece a que la noción de maternidad en el judaísmo comienza ya desde la concepción, siendo el estatus primigenio de la madre acarreado a su hijo, y por ello debiéndose tomar en cuenta no solo el hecho de nacer de madre judía, dado la ley matrilineal que rige en el judaísmo, sino además el origen y lugar de desarrollo del embrión. Aquí resulta muy claro que más allá de la consideración del feto como cuerpo distinto o no de su madre, pero que al fin de cuentas, como dije, estando éste ineludiblemente dentro de su madre como portadora y por ende considerando en ambos casos como quien también realizó dicho proceso de adopción de la cultura judía, sin embargo, el tribunal rabínico de ignorar ese embarazo podría tener distintos fallos respecto de si el hijo que va a nacer es judío o no es judío. Muchos otros numerosos casos dan cuenta de la resolución en el judaísmo respecto de lo relativo al feto y que este estatus del feto tampoco se determina exclusivamente acorde al criterio por el cual éste es o no parte de los órganos de su madre. Sin extenderme más sobre aquellos 4 puntos, básicamente, en este libro no solamente justifico y demuestro que son insuficientes los criterios, ya sea de si el feto es o no persona, o de la maduración y el estadio madurativo, según el estadio justamente del feto, sino incluso tampoco la relevancia absoluta del criterio de si el feto es parte o no del cuerpo de su madre, como criterios todos estos rectores suficientes y absolutos para la resolución de todos los casos relativos al feto. Sin extenderme más sobre aquellos 4 puntos, esta investigación no solo aporta la posición judía sobre el aborto, que es clara, sino también la inconsistencia de las categorías de persona, cuerpo o los diversos criterios sobre el comienzo de vida, de la vida humana, para la determinación absoluta y categórica respecto de todo caso referido al feto. Y ahora voy a pasar muy brevemente a demostrar estos argumentos, para que queden claros. Desde la cosmovisión judía, cuando se habla del valor de la vida, por ejemplo, se está cometiendo un solecismo, aplicando inapropiadamente en este sentido el concepto de valor. Y esto se debe a que el valor es el fundamento de los actos de preferir y preterir que el hombre realiza durante su vida. Esto es, el valor implica la elección o determinación entre cosas diferentes en pos de la cual el hombre durante su vida cancela algunas en favor de implementar otras, manifestando en dicha decisión a qué le da mayor y superlativa importancia y a qué no. Con lo cual la vida en el judaísmo es la plataforma o el escenario para dicha manifestación de valores y no aquello sobre lo que se predica el valor, dado que su opuesto, la muerte, allí el hombre no existe, careciendo de sentido el predicar la elección entre la vida y la muerte. Más aún, ya desde la mencionada bíblica prohibición de tomar la vida de otro, es decir, estoy refiriéndome específicamente al mandamiento no asesinarás, uno de los postulados básicos en la conformación de la civilización occidental, este no implica que la vida tenga valor en sí misma, ni mucho menos que ésta sea una institución divina, sino la concreta prohibición de tomar la vida de un semejante sin ningún significado ontológico ulterior. De la misma forma que el mandamiento no robarás no significa que la propiedad privada tenga un valor en sí mismo, ni que tampoco sea una institución divina, simplemente la prohibición de tomar lo que es ajeno.
Es decir, el valor en este sentido no reside en que esos organismos, por ejemplo, estén vivos, porque el ejemplo más claro sería el siguiente. De la misma forma que yo puedo predicar del cigoto un organismo vivo, también puedo predicar que un mosquito es un organismo vivo.